Venimos con la iglesia estudiando este libro hace varios meses y bueno, cada semana tomo un segundo para recordar dónde estamos, porque hay algunos que se unen y hay algunos que van acoplándose con el tiempo y para mí es importante entender el contexto de cada pasaje, especialmente en algunos momentos, y hoy es uno de esos momentos. Hoy es muy importante que vos sepas de dónde venimos para entender qué sentido tiene todo lo que va a decir Moisés en este capítulo. Y para resumírtelo, Israel es un pueblo de peregrinos, salieron de Egipto para ir a la tierra de Canaán. Dios les había prometido que le ibas a dar esa tierra y Dios había mostrado su poder, sacándolos de Egipto, guiándolos por el desierto, se les había aparecido en el monte Sinaí, les había dado sus leyes. Dios había hecho un pacto con el pueblo y el pacto era simple. El pueblo se iba a someter a él como su rey, él les iba a guiar con sus leyes y Dios iba a bendecirles de una forma muy especial. Ellos iban a ser un especial tesoro para él entre todas las naciones. Él iba a ser su Dios, iba a tener una relación íntima con ellos iban a poder tener acceso a él. Y él les iba a dar con eso todas las bendiciones de esta vida y de la vida futura. Pero bueno, Israel en ese monte sella ese pacto y dicen: nosotros vamos a obedecer, vamos a ser la nación que Dios nos llamó a ser. Y ahora salen hacia la tierra prometida. En el camino ya vimos en los capítulos que pasamos, los anteriores, cómo empezó a verse que había problemas en el pueblo. Que aunque este pueblo tenía una posición muy privilegiada, aunque este pueblo había sido elegido por Dios, sacado de la esclavitud, habían ellos visto cara a cara a Dios, ellos tenían la palabra de Dios, la ley de Dios, ellos tenían la provisión de Dios, las promesas de Dios, aunque tenían todo, había problemas en sus corazones. El pecado seguía ahí. Y ese pecado iba a traer consecuencias. Ya vimos, ¿no es cierto?, cómo ese pecado empezó a manifestarse en la queja, en la envidia, en este pueblo. Y al final, después de unos cuantos días de camino, Israel termina llegando al borde de la tierra. Y está todo listo, está todo preparado. El pueblo está al frente, a punto de recibir algo que habían esperado por siglos, desde que Dios le había hecho la promesa a Abraham. Y lo único que tenían que hacer era entrar y tomarla. Dios estaba con ellos. Él les iba a dar la victoria. Dios había mostrado su poder frente a Egipto, las había destruido a esa gran nación. Y ahora ellos tenían que confiar en Dios y en fe y obediencia entrar a esa tierra y tomarla. Pero vimos la gran tragedia, una de las páginas más oscuras de toda la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos, estando en ese lugar, frente a esa tierra, se va a mostrar el enemigo más horrible que hay en el corazón y que puede haber en el corazón de una persona. Un enemigo mortal, un enemigo silencioso, pero que puede hacernos dar la espalda a la gracia de Dios. Y estando frente a todo lo que Dios nos ofrece, rechazarlo. Y ese enemigo es la incredulidad. La incredulidad es un enemigo mortal y que hoy sigue estando en el corazón de cada persona. Es el enemigo de la incredulidad el que hace que hoy muchos, frente al amor y a la gracia de Dios, frente al mensaje de salvación, frente a la oferta del perdón y de la salvación, de todo lo que Dios tiene en el cielo, frente a todo eso, es la incredulidad lo que hace que muchos hoy le den la espalda a esto y caminen pensando lo mismo que Israel pensó: Egipto es mejor. El Dios de Egipto es un Dios que puede darnos algo mejor que el Dios verdadero. Y la incredulidad hace que muchos hoy les den la espalda a esa gracia y terminen en un camino de perdición y de muerte, pudiendo ser salvos, pudiendo tener todo esto. Pero también la incredulidad es lo que hace que aún creyentes, aún ese pueblo redimido por Dios, le dé la espalda a las
gracia de Dios que quiere guiarte por un camino de victoria, por un camino de bendición, que requiere fe, requiere dependencia en Dios. Pero la incredulidad hace que yo vuelva atrás al mundo, vuelva atrás en mi corazón a pensar de que era mejor estar ahí, que el príncipe de este mundo en realidad puede satisfacerme mejor que el Dios que me rescató. Y esa incredulidad nos hace abandonar todo eso que Dios tiene preparado para nosotros y vagar en un desierto y perder y desperdiciar una vida que podría haber tenido este fruto de salvación. Y la incredulidad es un enemigo que tenemos que detectar y combatir en nuestro corazón. Y es lo que nos dice el autor de los Hebreos: tengan cuidado, exhórtense unos a otros, no sea que nos pase lo mismo que le pasó a Israel. Cada día tenemos que exhortarnos, porque la incredulidad está latente en el corazón de cada creyente también, y nosotros podríamos enfrentar esas mismas consecuencias. Bueno, y terminó así el capítulo 14. Fue un capítulo triste, porque después de tantas promesas, después de tanto esperar, después de tanto que Dios les ha mostrado, este pueblo le da la espalda a Dios. Y dicen: ojalá muriéramos en el desierto. Y Dios escuchó. Y lo que ellos dijeron en ese momento de incredulidad, Dios lo va a conceder. Y Él va a decir: bueno, ahora no van a entrar a esta tierra. Y ahora van a vagar 40 años. Van a vagar en este desierto 1 año por cada día que esos espías estuvieron adentro de la tierra. Y después de ese tiempo, toda esta generación va a morir. Y ninguno va a ver la tierra, solo sus hijos. Después de haber escuchado todo eso, bueno, ¿se acuerdan que aún eso fue un acto de gracia de Dios? Porque lo que ellos merecían por haber rechazado la gracia de Dios era que Dios los destruya. Es más, Dios se había propuesto hacerlo y Dios le propone esto a Moisés, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Moisés: voy a destruirlos a todos. Eso es lo que ellos merecían. Pero hay un hombre que intercede, un intermediario que clama a Dios y dice: Dios, no los destruyas. Y les voy a leer un versículo antes de leer el capítulo 15. Moisés le va a decir en el versículo 17, 14-17: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés hace una oración y dice: Señor, no destruyas este pueblo, porque lo que está en juego es tu nombre. Señor, te pido que en medio de la rebeldía de tu pueblo, en medio de esa apostasía, de esa rebelión contra ti, en medio de eso te ruego que tu nombre sea glorificado. ¿Y cómo va a ser glorificado el nombre de Dios cuando el pueblo de Dios no confía en Él? Va a ser glorificado Dios perdonando. Dios va a ser glorificado porque en vez de destruir a este pueblo, Dios va a ser fiel a sus promesas. Y en eso Dios es glorificado. Dios es glorificado en este contraste. Dios es glorificado cuando el mundo entero ve la bajeza del hombre, la rebelión del hombre, la debilidad del hombre, y ve el poder de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la fidelidad de Dios. Cuando Dios muestra esto es único. No existe ninguna religión del mundo que muestre a un Dios como el Dios verdadero. Dios es glorificado no solamente en los hechos poderosos de la creación. Él no es glorificado solamente en las formas en las que Él gobierna el mundo. Él es glorificado en un atributo precioso de Dios, que es su fidelidad. Su fidelidad frente a un pueblo y a un mundo infiel. Y en esto que Moisés pide, Dios responde. Y Dios dice: lo voy a hacer. Tal como vos me lo pediste, así lo voy a hacer.
Y en el capítulo 15 vamos a estudiar este tema. El título para el mensaje de hoy es No te dejaré, la fidelidad asombrosa de Dios. Acompáñenme entonces, voy a leer el capítulo 15 y vamos a estudiar en cuanto a la fidelidad asombrosa de Dios. Y dice así, el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino, para la libación, ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada cordero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino, para la libación, ofrecerás la 3ª parte de un hin, en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto, o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino, para la libación, ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros, por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrendas por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fuese hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerás una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo la leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer.
Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, como recién les decía, vos lees este pasaje y decís: Matías, ¿cómo llegaste a que este pasaje habla de la fidelidad de Dios? Porque en este pasaje lo que tenemos son nuevas leyes, nuevas reglas de sacrificios. Claro, pero hay un pequeño detalle. ¿Te diste cuenta cómo comienza el capítulo? Esto es algo muy extraño. Termina el capítulo 14 con devastación total. Este pueblo acaba de darle la espalda a Dios y va a ser juzgado por Dios. Van a morir en el desierto bajo el juicio de Dios. Y el capítulo 15 de repente comienza como si nada hubiese pasado. Y empieza de nuevo Dios a hablarle a su pueblo y le dice en el versículo 2: cuando hayáis entrado a la tierra. Es asombroso el contraste. Antes de llegar ahí, quiero que sepas algo. Ahora Israel perdió esta oportunidad. No van a entrar a la tierra. Y este peregrinaje, que por estos días que habían caminado hacia la tierra, el camino en el desierto era un peregrinaje hacia la tierra prometida. Ellos iban avanzando hacia ese llamado, esa promesa de Dios. Pero a partir de ahora, ya no va a ser así. Ahora ese peregrinaje hasta la tierra prometida se va a convertir en un vagar por un desierto, sin rumbo, esperando que toda esta generación muera hasta que ellos al final entren. Bueno, esos 40 años van a cumplir un propósito en la vida de este pueblo. Y Dios les va a guiar por todo ese desierto. Pero las cosas han cambiado. Ahora Israel va a ser juzgado por Dios. Y tristemente, estos años no van a ser años de grandes avances. Van a ser años tristes. Años donde el pueblo va a seguir ese camino de rebeldía. Va a seguir ese camino de dureza de corazón. Y esos años van a ser años totalmente perdidos. Una vida desperdiciada en un desierto donde Dios va a juzgar a este pueblo. Quiero mencionar algo en cuanto a esos 40 años. Por ejemplo, si quieren hacer una notita ahí, en Josué capítulo 5, versículo 5, en Josué 5:5, después que pasaron los 40 años, el pueblo al final va a entrar a la tierra. En la segunda generación, esta segunda generación van a confiar y van a entrar. Y Josué es el nuevo líder. Cuando entran a la tierra, ¿saben lo primero que va a hacer Josué? Dice en el versículo 5 que Josué lo que hizo fue circuncidar a toda esa generación. La razón es porque por 40 años Israel no había circuncidado a sus hijos. Ellos habían recibido esa ley. ¿Por qué tenían que circuncidar? ¿Qué significaba la circuncisión? La circuncisión de Israel, ¿qué representaba? Era una señal de consagración que estaba asociada con un pacto. Era la señal del pacto que ellos habían hecho con Dios. Esa señal les mostraba que ellos pertenecían a Dios. Que ellos eran un pueblo santo para Dios. Así que Dios les dio esa señal para que ellos de generación a generación, padres a hijos, transmitan esto.
Pero en 40 años los padres no lo habían hecho. Ni un padre había circuncidado a su hijo en señal del pacto y de la relación que ellos tenían con su Dios. Fueron años de vida secular. Fueron años donde Dios no era el eje, donde las promesas de Dios no eran fomentadas, ni las marcas de la relación con Dios eran traídas a la memoria. 40 años sin circuncisión. Más, ahí en Amós, capítulo 5, anoten este versículo también, Amós 5, versículo 25, escuchá esta pregunta. Siglos después, el profeta Amós está escribiendo y habla de cómo habían sido los 40 años. Y mirá la pregunta que hace. Pregunta así, Dios está preguntándole. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años, oh casa de Israel? Hay un problema acá. Cuando se hacen esta clase de preguntas, las preguntas estas son preguntas retóricas. La pregunta retórica se responde solo. La forma como Dios está haciendo esta pregunta, se responde solo lo que Él quiere afirmar. Y es esto, ellos no ofrecieron sacrificios a Dios por 40 años en el desierto. Y sigue el pasaje. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. ¿Viste lo que está diciendo? Esos 40 años fueron marcados por una vida secular donde las marcas de mi identidad como pueblo santo de Dios fueron abandonadas y donde estuvo marcado por una constante idolatría. Dios no fue adorado y el corazón se entregó a toda clase de ídolos. Ahora vos decís, qué terrible. ¿A dónde lleva la incredulidad? Cuando uno decide darle la espalda a Dios por incredulidad, termina vagando y desperdiciando su vida en un desierto, viviendo en esa vida secular, sin las marcas de la identidad del pueblo de Dios y en una vida entregada a la idolatría. Vos decís, pero seguro que no estás hablando de mí, Matías, porque yo soy un buen cristiano. Puede ser que yo no vivo una vida ferviente de obediencia a Dios, pero no soy tan malo. Yo vengo a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo cumplo con algunas cosas que se esperan de mí como cristiano. Pero déjame hacerte esta pregunta. Cuando el culto termina y vos volvés a tu casa, cuando llega el lunes y vas a trabajar, tu vida gira alrededor de la adoración a Dios. Tu corazón tiene un solo objetivo: rendirte a Dios, obedecer su ley, confiar en sus promesas. O tu corazón está entregado a toda clase de ídolos. Tu mente es una mente secular, donde las marcas de un pueblo santo a Dios no están. La incredulidad produce ese fruto. No solamente pierde de caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y pierde todas las bendiciones que Dios tiene, sino que me hace perder mi vida en un continuo vagar con estas condiciones. Así está el pueblo. Entonces Dios está en este momento hablándole. Él sabe cómo van a ser estos 40 años. Él sabe lo que acaba de hacer este pueblo. Y aún así, Él va a decir estas palabras, las que acabamos de leer. Él va a decir, cuando hayáis entrado a la tierra. ¿Cuánta paciencia puede tener Dios? ¿Cuánto puede Dios soportar a este pueblo rebelde? Pero acá vemos este atributo de Dios, su fidelidad. Bueno, la fidelidad no es solo parte de este capítulo. Ese es el tema de toda la Biblia, ¿no?
Vemos el fracaso del hombre y la gracia de Dios, que vence la rebeldía del hombre. Un Dios que va más allá aún de los fracasos de los hombres y que cumple sus planes. Y Dios le dijo a este pueblo que Él los iba a hacer entrar a esa tierra. Y ahora, aunque el pueblo fracasa, Dios no puede fracasar. Dios nunca va a abandonar su obra. Y por eso es que Dios ahora va a responder en esta forma. Él va a seguir y Él va a cumplir lo que se propuso cumplir. Bueno, esta promesa Dios ya se la había hecho hacía muchos años a Jacob. Me acuerdo cuando pasábamos por Génesis, estábamos en Génesis 28, y cuando Jacob, ¿se acuerdan? Este engañador, eso significa su nombre. Él había engañado a su hermano, le había robado la primogenitura, los derechos, y ahora sale escapando de su casa, pierde todo. En vez de depender en Dios, su madre y él planearon este plan malvado, engañoso, y muestra la clase de hombre que es Jacob. Y de repente, cuando está escapando, él para en un lugar a dormir. Pone una piedra, pone su cabeza ahí, y en el medio de la noche él tiene una visión. Y en esa visión él ve el cielo abierto, ve una escalera, ángeles que suben y bajan, y de repente escucha la voz de Dios. Y Dios le dice así: he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué promesa es esta, la de Dios? Que le habla a un hombre que no merece nada, pero que ha recibido gracia. Y este hombre escucha estas palabras de Dios. Dios le dice: no te dejaré. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te dije. ¿Y qué es lo que Dios le había dicho? Bueno, Dios le había hecho promesas desde Abraham, Isaac, Jacob, de lo que él iba a hacer. Y él las cumplió con Jacob. Bueno, una promesa similar Dios te ha hecho a vos si vos sos su hijo. ¿O no dice, no? Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a fracasar. Dios no planea abandonarte, ni nunca lo va a hacer. Más allá de nuestros fracasos y nuestras caídas, Él va a cumplir sus propósitos. Bueno, esto no quiere decir que no hay consecuencias. Este pueblo va a vagar estos 40 años, pero la promesa de Dios se va a cumplir. Y por eso es que podemos estudiar en el capítulo 15, no la historia de un Dios que aniquiló a esta nación, sino la historia de un Dios fiel que ahora vuelve a hablar a esta nación con esas palabras. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación. Fíjense algo más que dice ahí en el versículo 2. Cuando hayáis entrado a la tierra de vuestra habitación, que yo os doy. Yo le estoy dando esta tierra. Esta tierra no es ningún mérito de ellos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué Dios eligió a Israel entre todos los pueblos del mundo? Porque había muchas naciones en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué Israel? Y vos podés pensar, bueno, porque ellos iban a seguir, iban a obedecer a Dios. Los demás eran idólatras. Israel era idólatra. ¿Qué tenía Israel de especial? La respuesta es nada. No es por nada en ustedes, les dice Dios. Es por mí, es por mi gracia. Y acá Israel va a ser confrontada por el resto de su historia, para que su orgullo muera y puedan ver que el único sostén que ellos han tenido como nación en toda su historia es la gracia y fidelidad de Dios. Jesús en el Nuevo Testamento va a confrontar a los fariseos con el orgullo de pensar de que porque ellos son de cierta nación, y ellos habían olvidado este principio. Pero bueno, vemos la fidelidad de Dios. Y hay 3 puntos en tu apunte. Si querés, podés anotar. En el primero dice así: la fidelidad asombrosa de Dios nos llama a la adoración. Lo primero que vemos en este capítulo es
la garantía de que Dios va a hacerlos entrar. No dice Dios si entran, sino cuándo entran. Y Dios les habla como si eso fuese a ser algo hecho. Esa expresión, cuando hayáis entrado, es un verbo que está en tiempo pasado. Como si ellos ya entraron. La realidad es que no habían entrado todavía. Pero Dios lo asegura. Ellos van a entrar. Así que cuando entren, entonces, esta va a ser la vida en la tierra prometida. La vida en la tierra prometida va a ser una vida de adoración. ¿Y por qué vamos a adorar? Es que vamos a ver este atributo. Vamos a ver la fidelidad de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, y por eso vamos a adorarla. Y por eso es que acá comienza Dios a dar instrucciones nuevas de la forma en la que Él quiere ser adorado. Dios es un Dios que no solamente nos llama a adorarle, sino que también nos dice específicamente cómo adorarle. Y Dios ya le había dado un montón de reglas de cómo adorar. Le había dado sacrificios que tenían que hacer. Había 5 clases de sacrificios distintos. Ya los vimos al principio de Levítico. Y ahí estaba el manual de adoración a Dios. Pero ahora Dios va a dar una regla nueva, que no se había dado todavía. Y la regla va a ser que junto con los sacrificios que se traigan, esos sacrificios tenían que estar acompañados de una ofrenda que iba a acompañar cualquier sacrificio. Iba a ser una ofrenda de harina, de aceite y de vino. Cada vez que Israel daba un sacrificio, tenía que dar otro sacrificio en gratitud por el sacrificio que estaban dando a Dios. ¿Sí? Entonces, no acepta Dios sacrificios solos. Van a venir acompañados de este nuevo sacrificio. Y eso es lo que explica en el versículo 3. Y cuando hagáis la ofrenda encendida a Jehová, y acá te da los sacrificios que se harían, y te menciona el holocausto, sacrificio especial por voto o de vuestra voluntad. ¿Se acuerdan? Todo esto los vimos. Los votos eran momentos en que el pueblo de Israel, sin estar obligado a hacer algo, lo hacía por gratitud a Dios. Y hacían estos votos especiales de consagración a Dios. Así que se mencionan ahí, ¿no es cierto? Cuando Israel quiere hacer un sacrificio especial por voto, cualquier cosa de su voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes. Entonces Dios les está haciendo imaginar cómo va a ser el tiempo en la tierra prometida. Cuando entremos, Dios va a ser el eje de nuestra vida. Nuestra actividad va a ser adoración. Vamos a traer ofrendas continuas a Dios y va a haber fiesta. Fiesta. Ya hablamos de esto. Todas estas fiestas que Dios le dio al pueblo tenían símbolos y eran formas en que el pueblo iba a recordar y a disfrutar de la salvación de Dios por toda la eternidad, por toda su historia. Así que Moisés, tenés que acordarte, estamos después de la gran rebelión. Estamos después del gran fracaso. Y Dios le está hablando de fiestas de adoración. Y algo más le habla. Le habla de olor grato a Jehová. Este pueblo que hoy llenó de ira el corazón de Dios. Por el pecado y la rebeldía, el pueblo un día va a estar delante de este Dios, ofreciendo su adoración a Dios, celebrando en fiestas de gozo frente a Dios, y Dios va a tener complacencia y gozo al ver a este pueblo. ¿Qué imagen es esta que Dios les está pintando? Que no tienen que ver solo con la entrada a la tierra prometida. Estas imágenes anuncian también el propósito final que Dios tiene para este pueblo. Dios va a cumplir su plan. ¿Y cuál es su plan? Es este. Su plan es un pueblo que sea suyo. Un pueblo que le ame y un pueblo especial. Un pueblo que pueda gozarse de Él. Un pueblo que pueda adorarlo a Él, amarlo a Él, llevar ofrendas de gratitud a Él. Este es el diseño de Dios.
Y este es el diseño de Dios para nosotros también, ¿no? Y eso se ve a veces tan lejano, porque estamos acá en el desierto. Y estamos muchas veces cosechando el fruto de nuestra rebelión, de nuestro pecado, nuestro corazón idólatra. Y vemos todo esto acá alrededor nuestro, y Dios nos habla y nos dice, cuando hayan entrado en la tierra. Y Dios te hace pensar en un plan que Él tiene, que no va a fracasar, donde Él va a hacer que tu corazón pueda disfrutar de todo esto que Él planeó para vos. Pero no tiene que esperar hasta allá, ¿no? Dios le habla al pueblo de lo que va a ser la entrada a la tierra, pero Él le está hablando de lo que debe ser hoy la expectativa de esa tierra. No hay que esperar al cielo para tener un corazón agradecido a Dios, ¿no? No hay que esperar al cielo para ofrecer a Dios nuestra vida y ofrecer a Dios todo en adoración. No hay que esperar hasta allá. La vida cristiana debería mostrar esto. Pero Dios le habla de cómo su fidelidad es un llamado a la adoración. Bueno, ahí en el versículo 14 menciona algo más. Le dice en el versículo 13 que esta es la regla para todos los judíos, pero vuelve ahora a aclarar y dice, y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará Él. Qué sabio que es Dios. Porque Dios anticipaba un problema con esta nación. Esta nación podría caer en el peligro de sentirse especial. Y sentirse tan especial que esto tiene que ver solamente con ellos. Todas estas formas y todas estas promesas que Dios tenía son solamente para nosotros. Pero ahora están escuchando algo muy extraño. Porque las promesas de la relación con Dios, de la tierra, todo eso era para los descendientes de Abraham. Pero ahora Dios dice que va a haber extranjeros, personas que no son del pueblo de Dios, que no tienen la señal del pacto de Dios, que no han sido circuncidados, son solamente extranjeros morando con el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa con estas personas? Ellos no merecen tener acceso a Dios. Ellos no merecen disfrutar de la comunión de Dios. No merecen celebrar las fiestas de Dios, porque ellos no son. Pero acá Dios les dice, bueno, no es así. Porque la misma gracia, que es la única razón por la que este pueblo está celebrando estas fiestas, esa misma gracia, exactamente igual, va a ser para todos los pueblos. Este versículo es un versículo que anticipa lo que Dios iba a hacer en el futuro. Cuando los apóstoles, ¿se acuerdan cuando se formó la iglesia? Y los judíos que se habían convertido, ellos decían, pero la iglesia es algo de los judíos, porque el Mesías vino a salvar a los judíos. Entonces, está bien que hoy creamos en Cristo, pero para que alguien disfrute de la salvación, tiene que hacerse judío. Tiene que circuncidarse, tiene que cumplir con todos los ritos de un judío. Y se acuerdan que los apóstoles llegaron a una conclusión y dijeron, no es así. Hay suficiente evidencia en las Escrituras para mostrarnos que la salvación de Dios es por gracia, tanto para el judío como para el gentil. El gentil no se tiene que hacer judío para ser salvo. Y ellos escribieron esto como una carta y la mandaron a todos. ¿De dónde sacaron ellos eso? Yo pienso que lo sacaron de pasajes como este. No sé si ellos habrán leído este pasaje específico, porque hay muchos. Pero hay muchos textos que nos indican esto. Que no es la nacionalidad, no es la marca en la carne, no es la descendencia, sino que es la gracia de Dios la que trae a la salvación, tanto al judío como al gentil. Y por eso le dice, va a ser igual.
Ustedes, judíos, los extranjeros que iban en un mismo estatuto tendréis. Una misma ley. Bueno, el versículo 18 se vuelve a repetir lo mismo. Habla a los hijos de Israel, cuando hayáis entrado en la tierra. Y fíjate que antes usó otra expresión. Dijo, la tierra que yo les doy. O sea, esta tierra, Dios, como un regalo de su gracia, la dio a este pueblo. No es ningún mérito del pueblo, es la gracia de Dios. Y ahora usa otra expresión. No solamente esta es la tierra que yo les doy, esta es la tierra a donde yo los llevo. La tierra que les doy es la tierra donde los llevo. Dios los va a llevar ahí. Dios no tiene problemas de desorientación, Él no se va a perder. Dios no tiene problemas de no poder cumplir esto, Él lo hace. Bueno, esto es parte de la seguridad que tiene el Hijo de Dios también. Dios no solamente nos dio las promesas que Él va a cumplir, Él nos va a llevar hasta que heredemos esas promesas. La salvación es una obra de la gracia de Dios, tanto en haberla recibido como un regalo, como también el proceso que nos lleva hacia esa salvación. Ninguno de los hijos de Dios va a perecer. Ninguno, todos. Ninguno de los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero se van a perder. Todos van a ser salvos. Él nos dio la tierra y Él nos lleva a la tierra. Eso es fidelidad de Dios. Es la gracia y la obra de Dios que no va a fracasar. Entonces acá arranca de nuevo, la tierra a donde yo los llevo, y vuelvo a dar otra instrucción. Durante el tiempo del desierto va a haber maná, pero va a llegar el día donde la tierra va a producir. No va a hacer falta ya esperar ese maná del cielo, porque ustedes van a disfrutar del fruto de la tierra y van a comer del pan y de la harina, y de eso ustedes van a traer frutos de adoración. Y de nuevo, Dios le está hablando como algo ya hecho. Cuando entren, así va a ser la vida. Entonces, pienso en nuestra vida y en las promesas de Dios, y todo se afirma sobre este principio de fidelidad. Y fidelidad tiene que llevarte a la adoración. Ese fue el fin por el cual fuimos salvados, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios le había dicho, Moisés le dijo a Faraón, déjanos ir para celebrar fiesta a Jehová? Esta era la razón por la que iban a salir de Egipto. Había un propósito, ir y celebrar a Jehová. Y a eso fuimos llamados nosotros. Segundo punto, la fidelidad asombrosa de Dios nos ofrece perdón. Nos ofrece perdón. No solamente nos llama a la adoración, sino que nos ofrece el perdón. Y te tiene que asombrar lo próximo que vas a leer también. Porque después de decir todo lo que ellos iban a traer, llega el versículo 22 y dice así: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. El pueblo acaba de darle la espalda a Dios. Dios dice, voy a destruirlo. Moisés intercede, Dios no lo destruye. Y ahora Dios dice, yo voy a llevarlos. Este siempre fue el plan y no ha cambiado. Y nunca va a cambiar. Van a entrar. Pero vos te imaginarías a Dios diciendo, no metan la pata de nuevo, porque ahí sí. Chao. Ustedes rechazaron una vez. Aprendan la lección, porque una más y se acabó. Así parecería, ¿no? Que pensaríamos, Dios, está bien, los acaba de perdonar, pero otra vez ya sería abusar de la gracia, ¿no? Pero el versículo dice, y cuando errareis. Ni siquiera dice, y si erraren, sino, y cuando erraren. O sea, Dios sabe el fracaso que está a las puertas. No solamente Dios ve todos mis fracasos pasados, sé que no es de mucho consuelo, pero Dios ve todos tus fracasos futuros. Dios ve las formas en las que vos vas a fracasar hoy, esta tarde. Dios conoce todas las cosas, así que Dios
en su fidelidad, Él va a proveer para esos fracasos. Y su fidelidad lo que te da es su perdón. Él va a dar un camino de restauración constante para que vos puedas seguir el camino hacia la tierra prometida. Y el camino es este, es el perdón. Así que mira cómo lo presenta. Dice, cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Entonces, para un poquito. Dios sigue esperando y Él demanda que su pueblo obedezca todos sus mandamientos. Lo que Dios nos dice no son sugerencias, no son buenas opciones, buenas ideas. Lo que Él nos dice son mandamientos. Y debemos escucharlos así. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, debemos escucharlo con la autoridad que tiene. Dios me está diciendo que debo hacer esto. Así que Dios espera que yo lo haga. A la vez, Dios dice, cuando no los hagas, van a haber momentos de fracaso, momentos de caída. Y ahora divide en dos grupos. Bueno, mira, dice, deben hacer todas las cosas que Jehová les ha mandado, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades. No hay recreos. Esta es la vida a la que fueron llamados, la vida de obediencia a la autoridad de Dios. Así que esto es ser parte del pueblo de Dios, es someterse a Él. Entonces, cuando no lo hagan, y acá da dos opciones. Hay dos formas en las que el pueblo podría no obedecer a Dios. La primera, vamos a ver acá, es el pecado por yerro. El pecado, lo llamaríamos pecado por ignorancia. Y el segundo es el pecado de rebeldía. Y va a mencionar los dos, porque los dos, aunque los dos son fracasos, los dos son desobediencia, hay consecuencias muy distintas en uno o en otro, ¿sí? Vamos a empezar por el primero. ¿Qué es el pecado por yerro? Está bien, somos pecadores. Dios es fiel. Él va a llevarnos hasta la tierra prometida. Él no va a fracasar. Dios nos ha dicho, yo sé que ustedes van a fallar. Y Él ha provisto algo para que podamos restaurar nuestra comunión con Él cuando fallamos. Y está ahí. Si el pecado fuese por yerro, con ignorancia. Dios entiende que hay una condición en nuestro corazón que se llama así, es ignorancia de nuestro pecado. Vos decís, ¿cuánto pecado ignoro yo? Bueno, la Biblia no describe todo lo que hay en el corazón del hombre, pero sí dice esto. Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Otra pregunta retórica. ¿Quién puede conocer su corazón? Y la respuesta es nadie. Nadie puede ver las profundidades de las intenciones que hay adentro tuyo. Dicho de otras palabras, en tu corazón hay un universo de maldad, lleno de pecados que vos no ves ni siquiera, pero que son pecados. Y el pecado, como cualquier pecado, tiene el potencial de destruir, de afectar todas tus relaciones, de afectar tu vida espiritual, tu caminar con el Señor, tu vida de fruto para Dios. Todo eso está ahí, el potencial, y no solamente el potencial, el hecho. El pecado está dentro tuyo. Pablo habla de eso cuando en Romanos él describe la lucha que él siente en su corazón. Y termina Pablo, después de mirarse y ver cómo la codicia opera en su corazón, y ver que no puede escapar de la codicia, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se siente miserable, y quiero decir esto. La vida cristiana es un camino de madurez. La vida cristiana, dice el salmista, es como el alba.
que nace el sol y va creciendo hasta que la luz es completa. Así es la vida del Hijo de Dios. Nace y Él empieza a crecer. Y Dios va en un proceso de santificación limpiándole hasta un día que Él va a ser perfecto en Cristo. Pero eso no quiere decir que este creyente va sintiéndose más santo cada día. La realidad es que funciona al revés. Porque en ese camino de santificación, no solamente yo voy venciendo el pecado, sino que Dios me va exponiendo cada vez más al pecado. Y la conciencia de pecado va avanzando más y más. Y lo que no veía al principio, ahora lo veo y me aterra. Lo veo y no lo puedo creer, que estuvo siempre ahí. Eso lo ves como ejemplo en el apóstol Pablo, y yo se los he mencionado otras veces. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, en Romanos. Pero Pablo no solamente dijo eso, Pablo habló de él como el menor de todos los apóstoles. Termina Pablo hablando en Timoteo de él como el primero de todos los pecadores. Me llama la atención cómo Pablo se ve a él mismo. ¿Cómo se ve este hombre? Este hombre que es el apóstol que Dios usó para fundar todas estas iglesias, el hombre que Dios inspiró para escribir los libros que tenemos hoy. Él se mira y ¿sabes cómo se ve? Como el más grande de todos los pecadores. Él no ha visto nunca en ninguna otra persona tanto pecado como él ha visto en su propio corazón. Y él no es que dice, yo fui el primero de todos los pecadores, eso hubiese sido comprensible, claro, él persiguió a la iglesia. Él dice, yo soy en este momento. Es que él fue en ese camino, en el camino que yo estaba describiendo recién. Su vida espiritual fue creciendo, su proceso, su santificación fue avanzando, pero su conciencia de pecado fue creciendo también. Ahora, qué esperanza que tenemos, ¿no? No solo que tengo que luchar contra los pecados que veo en mi vida, que ya me parecen abrumadores, saber de que en mi corazón hay un mundo de pecados que yo ni veo y que está ahí, que Dios sí lo ve. Eso sería aterrador, si no fuera por versículos como este, que nos dicen que Dios también proveyó por esos pecados. Cristo no solamente pagó por los pecados que vos veías. Él pagó por ese universo de pecados, secreto, interno, del cual sos completamente ignorante. No hubo lágrimas, así que no debe haber pasado nada. Ese pecado, fíjate cómo va a ser tratado. Dice, si el pecado fuese hecho por yerro o por ignorancia, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. Hay un sacrificio que Dios provee para el pecado de ignorancia. Y sabemos que en el Antiguo Testamento todos estos sacrificios en el templo, en el tabernáculo, hablan del sacrificio futuro de Cristo. Esos sacrificios hablaban de cómo la obra de Cristo iba a limpiar todo el pecado, aún ese pecado del corazón, el pecado de ignorancia. Y no habría otra forma de limpiar ese pecado. Saben que hay una sola forma en la que el pecado de ignorancia se puede limpiar. Y es solamente por medio del derramamiento de sangre. No decís, Matías, bueno, pero es obvio. No, pero muchas veces la persona piensa que la ignorancia cubre o perdona los pecados de ignorancia. Pero no es así. La ignorancia no justifica al pecador. Solamente el sustituto justifica al pecador. La ignorancia no hace menos pecaminoso este pecado. Sigue estando ahí, sigue estando en mi contra, sigue poniéndome frente a la ira de Dios. Entonces pensá en todo ese mundo de pecados, si no estaría el sustituto, todo lo que eso implica en mi vida. Pero
El perdón viene porque Cristo pagó el precio, no porque yo no sabía. Nadie nunca va a poder decir a Dios, Dios, es verdad, fue pecado, pero yo no sabía. Imagínense que vos te vas a otro país. Imagínate, te vas a Estados Unidos. Te invitaron, te sacaste la visa y te la dieron. Llegó el día y te fuiste para allá. Te llevas tu registro de conducir por las dudas y mientras estás allá, en un momento, ¿no es cierto?, te necesitas hacer un viaje y tu amigo te prestó un auto. Así que salís con tu auto, no es difícil, son rutas igual que en Argentina, me pongo el GPS, me llevan por donde voy. Y de repente vos venís y llegás en un barrio, vas a cruzar una calle y ves un cartelito de pare, stop, dicen en inglés, y vos hacés lo que hacés en Argentina, ¿no? ¿Qué se hace en Argentina cuando ves el cartel de pare? Nada, absolutamente. Ignorado totalmente el cartel. Es más, acá, bueno, podríamos hablar de muchas otras cosas que no hacemos, pero supongamos pasaste el cartel. ¿Qué va a pasar, Jim, si en la próxima cuadra había un policía esperando? Lucecitas. Allá los policías solo prenden las luces cuando te están persiguiendo, así que cuando se prende la luz sabes que hay problemas. Te para el policía y te dice, usted no se detuvo en el cartel. Y vos lo mirás como con cara rara, ¿qué cartel? Claro, ni le prestaste atención. Estaba el cartel. Y vos decís, no, pero yo aflojé. No, no es aflojar. Las ruedas tienen que frenar al 100%. Si la rueda está girando a esta velocidad, el policía te va a hacer la multa allá en Estados Unidos, ¿sí? Si no frenó al 100% la rueda. ¿Sí? Bueno, el policía te dice, tiene una multa. Y vos le decís, pero yo no sabía. Libre. ¿Sí? ¿Y qué te va a decir el policía? Hubiese aprendido. Usted está en este país y acá hay reglas. Acá se tienen que cumplir las reglas de nuestro país. Y usted rompió la regla de nuestro país. Tiene que pagar la multa. Bueno, es un ejemplo demasiado ligero porque estamos hablando de otra clase de juez que tiene otra clase de justicia que no va a quebrantar, con reglas santas y justas que rigen su universo y que yo las violo. La ignorancia no me libra de esto. Pensá entonces cuántos pecados son los que Cristo pagó por mí. Pero la ignorancia tiene este sustituto. Hay gracia para el pecador que frente a su pecado de ignorancia ofrece la obra de Cristo como su liberación por ese pecado. Y entonces cuando yo peco por ignorancia o peco por yerro o peco en esa debilidad, lo que hago es vengo a Cristo, vengo a Dios y clamo por misericordia y digo, Señor, yo soy culpable. Cristo pagó por mí. Y Dios acepta eso. ¿Cristo pagó? Claro que sí. Entonces es una imagen de cómo el creyente lidia con su pecado constantemente. Pero hay otro pecado. Dice, bueno, versículo 26, será perdonada toda la congregación. Después habla de una persona. Primero toda la congregación, después una persona. De nuevo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Es lo mismo para el extranjero o el nacido? Versículo 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia. Bueno, esto es otra clase de pecado. El pecado de soberbia es un pecado de desafío. Es un pecado que muestra una intención. Porque está el conocimiento, pero lo que se hace, mirá lo que dice en el versículo 31. Bueno, va a ser juzgada esta persona, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué va a ser juzgada? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. El pecado de soberbia nace de un corazón que menosprecia la palabra de Jehová. En vez de darle el valor que tiene, la persona piensa, no tengo que hacer lo que Dios dice. Tal vez lo piensa porque dice, bueno, yo tengo una mejor manera de hacerlo. O no me parece que me conviene lo que Dios dice, entonces no lo voy a hacer. La persona que actúa así, lo que está haciendo es menospreciando la palabra de Dios. A esto la Biblia llama el pecado de soberbia.
Menciona algo más en el versículo. Versículo 30, más la persona que hiciera algo por soberbia, así natural como extranjero, ultraja a Jehová. La palabra ultrajar es la palabra para blasfemar. Es hacer algo que va a destruir o lastimar la reputación de otra persona. Lo podés leer, por ejemplo, así en el Salmo 44, 17. Hablar de una manera que lastima a la otra persona. ¿En qué manera ultrajo yo a Dios cuando no hago lo que Él me dice? ¿Por qué eso sería una forma de ataque a Dios? ¿En qué forma lastima la reputación de Dios que yo no le obedezca? A ver. ¿Quién me ayuda? Dios me dice, yo lo entiendo, decido no hacerlo. Y la Biblia dice, eso es una blasfemia contra Dios, es ultrajar a Dios, es atacar su nombre, su reputación. ¿Por qué? Como decir, Dios habla por hablar. Ajá. Habla lo que dice. Sí. Bueno, puede ser que yo lo que hace es hablar de Dios falsamente porque digo, Dios dijo pero no va a ser, como dijo Satanás. Satanás blasfemó contra Dios en el huerto cuando le dijo, no moriréis. Y con mi actitud yo estoy desacreditando la autoridad de Dios, las palabras de Dios, su nombre santo, sagrado, frente al mundo que me ve a mí actuar. Entonces, esa es la seriedad de este pecado. Lo que está haciendo es ultrajando a Jehová. Por lo tanto, la consecuencia del pecado, esa persona será cortada del medio de su pueblo. La expresión será cortada significa que la van a condenar a muerte. ¿Sí? Van a matar a esta persona. O sea, el castigo que recibe es proporcional a la transgresión que hizo. Es algo muy grave no obedecer a Dios. ¿Lo es hoy o era solo en esa época? Sí, lo es hoy. El pecado de la soberbia. Y el pasaje sigue, la razón es por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios no debe ser tenida en poco. Ahí en Isaías 66, 2 hay un pasaje conocido. Dios es el dueño de toda la tierra y a este yo miraré. Y uso una expresión, al que tiembla a mi palabra. Esa es la forma en la que un hombre debe responder a la palabra de Dios, temblando. Temblando en reverencia al Dios que está dando esa palabra. Y eso va a hacer que él obedezca esta palabra. Pero en vez de temblar, estas personas menospreciaron. Y entonces menospreció su mandamiento, entonces enteramente va a ser cortada. El versículo 32 nos cuenta un ejemplo de cómo esto se ve en la práctica. Cómo se vería una persona que peca con soberbia. Y lo que cuenta es un hombre que salió a juntar leña. Algo muy simple, parte de la vida cotidiana. El problema es que salió a juntar leña el día equivocado. Él salió a juntar leña el sábado, que era el día de reposo. Vos decís, pero Matías, ¿qué puede haber de tan grave? Él necesita cocinar. Se olvidó ayer de juntar la leña. ¿Y qué va a quedar sin comer la familia? Entonces, bueno, juntar leña no parece un pecado tan grave. Juntar leña no. Pero violar un mandamiento de Dios, menospreciando su palabra y decidiendo de una forma independiente a su autoridad, eso sí es grave. Muy grave. Es tan grave que esta persona, los demás lo ven enseguida. Lo ven porque ellos saben del mandamiento. No se puede trabajar el día de reposo y él está trabajando.
Y entonces lo agarran y lo llevan frente a Moisés. Moisés lo pone en la cárcel, buscan la guía del Señor qué hacer. La verdad es que ya sabían qué hacer. Sabían en parte, porque por ejemplo en Éxodo 31 y en Éxodo 35 se dice cuál era la pena. La pena de violar el día de reposo es la muerte. Lo que no saben es cómo debían hacerlo. Y por eso es que dice ahí al final que lo dejan esperando porque se les declare qué hacer. Y ahí Dios va a hablar, irremisiblemente muera, y dice Dios cómo debe morir. Debe morir apedreado por toda la congregación. El pueblo mismo tiene que participar en este apedreamiento. Eso es algo que te cuesta imaginarte. Creo que ninguno de los que estamos acá han matado a otra persona. Pero vos te imaginás lo que sería con tus propias manos matar a alguien. Agarrar piedras y matarlo a golpes a esa persona. Y no es un extraño, es la persona que conoces. Para ellos era el vecino, era el pariente, era el familiar. ¿Qué es esto? ¿Por qué Dios pone este juicio? Él debe morir y debe morir a manos del pueblo. Bueno, es para mostrar al pueblo de forma gráfica, en primera línea. Dios quiere que ellos estén en primera fila viendo las consecuencias de la soberbia. Y Dios nos pone ahí para ver las consecuencias. Y entonces ellos ejecutan y lo matan a esta persona. Y ese es un ejemplo de qué pasa con el pecado de soberbia. Bueno, dijimos recién, la fidelidad de Dios es un llamado a la adoración a Él. La fidelidad de Dios va a proveer de perdón. Pero hay una distinción. Hay una diferencia entre el pecado por ignorancia y el pecado de soberbia. Hay consecuencias totalmente distintas. Y eso es un problema grande cuando vos estás escuchando la Biblia todo el tiempo. Porque escucharla te hace responsable. Digámoslo así, si vos no lo sabés y pecás, es pecado. No deja de ser pecado. Pero hay una forma de restauración. El pecado de la soberbia es un pecado que es su consecuencia letal. Vos decís, pero Matías, eso era antes, no es ahora. Bueno, pero en Hebreos, capítulo 10, hay un pasaje que parece muy similar a este. Un pasaje que dice que si en la ley de Moisés el desobediente muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo no pensáis que merece el que pisoteare la sangre del Señor y tuviese por inmunda la sangre en la que fue santificado? O sea, el pecado de soberbia hoy es mucho más grave que el pecado de soberbia antes. Porque ahora yo tengo más conocimiento. Y pecar contra Dios, sabiendo que lo estoy haciendo, en desafío contra Dios, es como pisotear la sangre preciosa de Cristo. Y entonces, el pasaje dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es claro, el pecado de la soberbia va a ser castigado duramente por Dios. Entonces vos decís, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Bueno, tienen soluciones distintas. El pecado de ignorancia, ¿cómo se resuelve? ¿Tenemos que resolver el pecado de ignorancia o no? Seguir pecando, total, no sé. No, debo resolverlo. ¿Y cómo se resuelve el pecado de ignorancia? Aprendiendo. ¿Sí? Por eso estamos acá. Queremos obedecer a Dios. Entonces estamos aprendiendo para poder ser librados por Dios de todo ese pecado que está dentro nuestro que no vemos. Y el pecado de la soberbia, ¿cómo soy librado del pecado de la soberbia? Sometiéndome a lo que sé. Lo que Dios me revela, debo obedecerlo. Debo someterme a eso. ¿Sí? Ese es el proceso. Yo aprendo para salir de la ignorancia y me someto para escapar de la soberbia, de la rebeldía, de ese pecado. ¿Sí? Bueno, queda un punto más. La gracia asombrosa de Dios o la fidelidad asombrosa de Dios demanda santificación. Demanda santificación. Y termina todo en el versículo 37 al 41 con algo que parece
bastante desubicado. ¿Qué hace este mandamiento acá? Pero es parte de esta misma escena. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Entonces acá hay un nuevo mandamiento. Ellos tienen que, en sus vestidos, que en ese tiempo no eran estilo pantalón, sino que eran estilo túnica, en esos vestidos tenían que agregar a los bordes del vestido unos cordones azules que iban a ser tiras colgándoles. Bueno, Israel lo obedeció. Es más, parece ser que se usaba esto en el Nuevo Testamento porque se menciona, por ejemplo, de Jesús, que, ¿se acuerdan la mujer que se acerca por detrás, en medio de toda la multitud, que tenía flujo de sangre y que se acercó para tocar el borde de su manto? En esa expresión, el borde de su manto, lo más probable es que se refiera a estas tiras que le colgaban del manto de Jesús, que era lo que cualquier judío que quería obedecer la ley iba a tener. Era una marca característica. Vos los veías y en sus vestidos ellos llevaban estas tiras. Ahora, ¿cuál es la razón de estas tiras? Dice en el versículo 39. Estas tiras os servirán de franja para que cuando las veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová. Así que era simple. Era una forma gráfica de recordarle al pueblo de Israel los mandamientos. Dios quería, bueno, ¿por qué se lo puso en los vestidos? Los vestidos los ibas a ver todos los días, ¿no? Vos salís vestido y andás vestido y estás vestido y los demás están vestidos, así que hay franjas por todos lados, colgando de los vestidos de todo el pueblo. Ahora vos decís, ¿pero qué tiene que ver un cordón azul con los mandamientos de Dios? Y vos decís, seguro que Matías tiene alguna explicación profunda para este pasaje. Y la verdad, no tengo ni idea por qué cordones azules colgando de vestidos hacen recordar mandamientos. Pero el punto no es ese. La verdad es que no importa por qué estaban, porque puede ser que Dios haya creado esta figura. Puede ser que no tenía nada que ver el cordón con el mandamiento, pero Dios lo inventó. Dios dijo, bueno, va a ser algo raro, algo único, algo que nadie tiene, que lo voy a poner y le voy a asignar un significado. No es que el azul tiene un significado o el cordón tiene un significado, sino que Dios le asigna un significado a ese cordón. Y el significado es mandamientos. Va a ser. Y así funciona con nosotros también en las culturas. Nosotros le asignamos significados a cosas. Cuando usamos palabras para decir cosas, no siempre las palabras tienen conexión con lo que representan. Es solo una cuestión social. Así que ahí en Israel, las tiras azules significaban los mandamientos. ¿Qué es lo que Dios se proponía con esto? Dios quiere que la mente de las personas, de su pueblo, estén enfocadas en los mandamientos de Él continuamente. Él quiere que ellos mediten en su ley de día y de noche. ¿Por qué? ¿Por qué era importante que ellos recuerden y mediten en sus mandamientos? Para no pecar. Para obedecer esos mandamientos. Porque esto era lo que Dios demandaba de este pueblo. Y el pecado es lo que iba a destruir a este pueblo. Así que este pueblo tenía que estar absorbido constantemente en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Tenían que memorizarlos y saber lo suficiente como para que al ver el cordón se vengan a la mente todos los mandamientos. Entonces, este pasaje es un contraste entre lo que ellos debían mirar, pero después dice algo más. Y no miréis en pos de vuestros corazones. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios? Dios lo que está haciendo es enfocar la mirada en los mandamientos para que no miren sus corazones. Hay dos direcciones en las que puede ir una persona. O va en el camino de la obediencia
y los mandamientos de Dios o va en el camino de su propio corazón. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es más, ¿vieron cómo dice al final? Y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Si ustedes quieren buscar otras versiones, hay otras versiones que lo dicen distinto. Dicen, y no miréis en pos de vuestro corazón que está inclinado constantemente a la prostitución. Prostitución, ¿a qué se refiere la palabra? Sabemos que no está hablando del aspecto físico, carnal, está hablando espiritual. Está hablando de la idolatría, la prostitución espiritual, la idolatría. Y lo que está diciendo este pasaje es que el corazón del pueblo de Israel está inclinado a la idolatría constante. Y es por eso que Dios le dio estos cordones para que su mirada esté puesta ahí, su mente esté absorbida por su verdad y por su ley, y entonces ellos obedezcan y escapen de la destrucción a la que lleva el corazón. ¿Te das cuenta de eso? De que vos tenés un enemigo letal adentro tuyo. Ayer nos estaban compartiendo Feli en la reunión de matrimonios de ese enemigo. Del peligro que hay adentro tuyo. Y a menos que tu vida esté absorbida por la ley de Dios, tu vida va a ser guiada por un corazón que te va a llevar al desastre, que está inclinado a la idolatría. ¿O no dice el Salmo 119, versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué va a librar mi alma de ese pecado de soberbia? Una mente enfocada en la ley de Dios, la palabra de Dios. Y este es el proceso de santificación al que Dios nos llamó. ¿Y para qué? Una vez que eso sea verdad, cuando el corazón esté enfocado en eso, eso va a producir el fruto que dice, para que os acordéis y hagáis todos mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Ellos van a ser santos. Ese es el fin. Van a ser santos para Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Bueno, hubo un problema con esto, porque Israel sí obedeció este mandamiento. Los judíos se pusieron las trenzas abajo. Los líderes de Israel, más adelante en la historia, que no querían que Israel sea destruido de nuevo por la rebelión, decidieron defender al pueblo moralmente con un celo por la ley. Así que después del tiempo de Esdras y Nehemías, surgió en los años de silencio, antes que venga Jesús, surgió un grupo de hombres que conocemos, son los fariseos, y estos fariseos eran hombres que se mostraban celosos por obedecer la ley, celosos por guardar todos los mandamientos de Dios, y no solamente guardarlos, sino ir aún más allá y hacer aún las cosas que ni habían sido dichas, hacerlas también por las dudas, no sea que hagamos algo que desagrade a Dios. Y el pensamiento de ellos era este: nosotros podemos agradar a Dios. Nosotros podemos obedecer a Dios y su ley. Entonces vamos a tener un sistema estricto de leyes y reglas para que podamos asegurarnos de que nadie las rompa y entonces Dios no nos destruya. Pero hubo un problema. La ley de Dios es tan inalcanzable para el hombre que es imposible cumplirla. Y este grupo de hombres lo que empezaron a hacer es, empezaron a crear sus propias leyes. Leyes que ellos sí eran capaces de cumplir. Y esas leyes les convirtieron en hipócritas. Hombres que por afuera se veían justos, por adentro estaban corrompidos. Entonces ellos sabían los mandamientos de memoria, sí. Ellos tenían las trenzas colgando, sí. Ellos en apariencia cumplían con todas las leyes que ellos decían cumplir, sí. Pero ellos estaban condenados. Cristo les habló. Hay un pasaje, con este término. Solo les voy a leer Mateo capítulo 23. En el versículo 2, Jesús está confrontando a los fariseos y le dice así: antes,
hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esto es lo que está pasando. Ellos tienen colgando esas tiras y se jactan de conocer la ley y obedecer la ley. Pero lo único que se preocupan en realidad es por lo que los hombres ven. Y por eso Jesús los confronta. Y en el versículo 23, si saltás un poquito, viene toda una serie de ay de estos hombres. Y mira lo que le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es que cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, no se las dio pensando que ellos iban a poder obedecer toda la ley, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de la ley? Ya estudiamos en Éxodo. Mostrar el pecado. Mostrar su necesidad del Salvador. Y mostrar a aquel que sí cumplió la ley, para que ellos se aferren de su justicia y no la de ellos. Entonces, el problema que pasó es que estos hombres sí decidieron vivir la vida santa, pero la decidieron como si fuera a ser posible por sí mismos. Y esto no es lo que Dios nos llama a nosotros. Dios sí nos llama a ser santos. Pero lo que Dios nos llama es a ver en nuestra debilidad la gracia de Dios. En nuestra incapacidad, el poder de Dios. En nuestra injusticia, la justicia de Cristo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, a esto nos llama la fidelidad de Dios. El hecho que Dios sea fiel no es una razón para nosotros decir, entonces, no tengo por qué esforzarme. No tengo nada para hacer. Dios va a cumplir todo. Él me dio la tierra y Él me va a llevar a la tierra. Entonces, no hay nada para mí. Pero este pasaje no nos deja ahí. Él nos dice, no, la fidelidad de Dios te llama a vivir la santificación. ¿Y cómo se vive la santificación? Con la palabra. Confiando en la gracia de Dios y en la justicia de Cristo, no en la mía. Dios va a limpiarme y yo voy a poder obedecer y Él me va a llevar hasta la tierra. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar esta mañana. Y ahí, en tu corazón, quiero que pienses en Dios, en su fidelidad y que puedas adorarle, agradecerle por su fidelidad en tu vida. Puedas venir con un corazón dispuesto también a ser limpiado por Él y una voluntad decidida a llenar tu corazón y tu mente de su verdad para que Él te transforme. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el tiempo con tu palabra, gracias por haber mostrado en nuestra vida esta misma gracia y poder hoy confiar en esa fidelidad. Señor, gracias por dejarnos el ejemplo de tu pueblo que nos hace sentir tan identificados, Señor, y nos hace pensar en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te dejamos en tus manos nuestra vida y este día para que tú puedas ser glorificado. En el nombre de Jesús, amén.